Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jorge Loza y estoy muy contento nuevamente de poder brindarte información de valor. Y el día de hoy te quiero conversar sobre un tema muy importante que tiene que ver con esas 7 señales que vas a ser exitoso en la vida, en los negocios, en las relaciones y en todo lo que te propongas. El primer indicador que vas a ser exitoso, y es algo que yo practico muy bien, es sobre que en cada cosa que nosotros estamos constantemente implementando, siempre desde que tengo uso de razón, he pensado que tenemos esa estrella imaginaria de éxito que constantemente visualizo aquí por encima de mí y que creo que es una de las cosas fundamentales de las declaraciones y las visualizaciones para poder atraer más oportunidades de negocios, para atraer mejor network de socios, de empresarios, para atraer mejores relaciones interpersonales. Y es así como de alguna forma siempre estamos constantemente visionando en función a lo que necesitamos creer que todas las personas le llaman suerte, pero que definitivamente es algo que yo lo defino como la fe, la creencia, que cada vez se va formando y consolidando más en función a cómo vas madurando en ese proceso empresarial. Otro de los puntos importantes que debes tener en cuenta es el círculo de influencia, y este es el segundo indicador de que vas a ser un empresario, dueño de negocio o emprendedor exitoso. ¿Por qué es el círculo de influencia tan importante para mí? Porque es uno de los factores fundamentales de crecimiento que yo he encontrado, obviamente, y que tiene por regla que eres el promedio de las 5 personas con las que te juntas. Y eso es importante definirlo porque si tomamos en cuenta de que constantemente estamos autosaboteándonos, autoboicoteándonos con las personas con las cuales hacemos negocios, entablamos una relación comercial o son nuestros clientes, nos vamos a dar cuenta que este factor es muy importante porque no se trata de dejar de lado a personas o a tus amigos de toda la vida o la infancia, o de repente algunos familiares o tu círculo cercano. Esto tiene que ver más con entender que ellos van a estar para ti todo el tiempo, van a estar para ahí toda la vida. Pero es importante agrandar ese círculo de influencia con personas que estén pensando en lograr objetivos que a ti te necesitas, obviamente, para crecer tu empresa. Ese círculo de influencia que de alguna forma te va a abrir nuevas oportunidades también para cerrar negocios y volverte cada vez un empresario más exitoso. El círculo de influencia es fundamental si es que realmente quieres abrir y escalar una empresa, por ejemplo, en otras ciudades o en otros países. El círculo de influencia es muy importante porque vas a estar en constante percepción de las necesidades que estas personas que ya están logrando cosas que tú quieres, pues obviamente te van a poder marcar esa ruta del éxito que es tan importante para los negocios y para la vida diaria. El tercer indicador que te quiero mostrar el día de hoy es muy importante, que tiene que ver con algo que yo constantemente impulso en la cadena de mando y en todos mis líderes a nivel de la organización que dirijo, y es el liderazgo inspiracional. Básicamente, el liderazgo tiene muchas variantes, pero el liderazgo inspiracional es ese liderazgo en donde tú como líder das el ejemplo en cada cosa que te estés proponiendo como objetivos, como metas comerciales, metas de ventas, metas de hacer crecer tus áreas de negocio, metas de reclutamiento o de repente un performance diferente para el tipo de director, o si estás buscando un gerente o si estás buscando un nuevo jefe, un supervisor. El liderazgo tiene que ver mucho con que estás constantemente en una vitrina y todo el equipo está mirándote y está tomando lo mejor de ti para inspirarse, para motivarse y para seguirte todos los pasos. El liderazgo inspiracional es como aquel ejemplo en donde tú, siendo padre de familia, cargas en hombros a tu hijo al momento de poder ingresar a un bosque donde no ves horizonte para poder caminar, y pones ahí al menor y juntos van creciendo, pero él va mirando por dónde vas y tú eres la base sólida, eres esas piernas fundamentales que guían en el camino. El liderazgo inspiracional es como, por ejemplo, cuando tú encuentras alrededor un gran bosque con mucha vegetación donde no se puede avisorar el futuro ni hacia dónde vas, y coges ese machete y vas abriendo camino para que la gente que viene detrás de ti encuentre un camino abierto con mayores oportunidades y mayor velocidad. Es importante el liderazgo inspiracional, que tiene que ver mucho
con algunos otros indicadores de éxito que a continuación te voy a mencionar. Y eso tiene que ver también algo con el liderazgo inspiracional, está amarrado con algo que yo le llamo y que es el cuarto factor e indicador fundamental del éxito, que es la coherencia. La coherencia no es más que integridad, no es más que así como piensas, así como dices, haces. Y es importante que un líder dentro de esa coherencia tenga valores establecidos como valores no negociables, principios de ética, principios fundamentales que dentro de la filosofía y la cultura organizacional de tu empresa tienes que tener muy en cuenta. Es importante entender que como estás en un negocio de liderazgo, fundamentalmente tienes que, así como tienes una visión a futuro que se basa en un pensamiento positivo, proactivo y de anticipación, tienes que también tener en cuenta que eso debe venir acompañado de las cosas que dices. Pero adicionalmente es más importante hacer estas cosas que piensas y dices cuando nadie te ve. Eso es coherencia, es integridad. Pero fundamentalmente si acompañas eso con acciones, movimiento, se genera algo muy importante, que eso se amplifica hacia toda la organización y tus líderes imitan esos movimientos, esas acciones, y al final se vuelve en un gran movimiento de acción, crecimiento y liderazgo inspiracional que no tiene un ciclo. Porque tú, al estar constantemente alimentando esa cadena de valor de liderazgo hacia tus líderes que están de alguna forma aprendiendo y guiando tus pasos, ese liderazgo hace que ellos crezcan y por consiguiente empujan hacia las cabezas del negocio a seguir creciendo. Y por ende tú te ves en la obligación de seguir generando mayor liderazgo y mayor resultado. Y automáticamente esa cadena se vuelve nuevamente en un crecimiento constante en ese gran círculo de liderazgo que no tiene límites. Otro de los puntos que quiero mencionarte es que tienes que tener en cuenta que hay etapas de crecimiento progresivo y escalable a nivel de el empresario o el emprendedor. Es importante respetar los procesos de las personas y yo creo que este es uno de los valores más importantes que generan algo que yo aprendí, que es el quinto indicador de éxito. El respetar el proceso y el crecimiento progresivo tiene que ver mucho con el ejemplo rutinario que te ponen, que un niño crece, empieza a gatear, luego camina y luego corre. Y luego ya puede trepar árboles y escalar montañas. Y en ese sentido, en esta analogía y esta metáfora que te he propuesto, debes entender que un emprendedor tiene esos mismos ciclos. Un emprendedor no puede, por ejemplo, tomando el importante ejemplo del cuadrante del flujo de efectivo de Robert Kiyosaki, un empleado que está en el cuadrante izquierdo automáticamente no puede pasar al cuadrante derecho, salvo que tenga una velocidad de implementación e innovación de las ideas muy rápidas. Pero hay un proceso, empleado, autoempleado, y luego pasa al cuadrante derecho, dueño de negocio e inversionista. Lo ideal sería que pases de empleado a inversionista, pero en ese proceso hay muchos retos, hay muchos ciclos y hay muchas cosas que tienes que atravesar que en algún momento te van a servir para poder forjar ese cuero, esas huellas, esas heridas de batalla, como se dice, que todo emprendedor debe tener. Y en ese respetar y tolerar el crecimiento y el progreso de cada persona, entendemos algo muy importante que nos dice John Maxwell, la ley del proceso. Y la ley del proceso es importantísima para poder aclarar muchas variantes que tienen que tener con la ambigüedad en donde estamos inmersos todos los emprendedores, desenfocándonos constantemente por las redes sociales, por problemas personales, por problemas del negocio, por temas que tienen que ver con cosas que de alguna manera nos pueden desenfocar. Y es allí donde la ley del proceso toma su verdadero sentido. Toda persona tiene una etapa en la vida de entender ciertos conceptos y no se le puede forzar. No se puede tratar de exigir algo que no comprende. Y es allí donde desde la tolerancia, uno que de alguna forma ha alcanzado un mayor éxito, voltea y ve a personas que están empezando y se ven en el reflejo de cómo eran ellos hace muchos años antes. Y en ese proceso se genera tolerancia, que es uno de los valores fundamentales de algo que se llama el amor incondicional. Y el amor incondicional nace de tres variantes: la paciencia, la tolerancia y la humildad. El liderazgo y la ley del proceso hablan de esa tolerancia que hay que tener con personas que están empezando, personas que están en nuestro mismo nivel y personas que están más avanzadas.
Depende de quién te compares y con quién te compares para lograr metas y objetivos más rápidamente. El sexto indicador, que tiene que ver justamente con algo muy importante y que a mí particularmente me sirvió como apalancamiento de conocimiento, es que tienes que estudiar cuáles son los hábitos, las rutinas y los rituales de los principales empresarios de éxito del mundo. Si tú, por ejemplo, ves biografías tan importantes como la de un Richard Branson con Virgin Records, luego con su empresa de naves espaciales que tiene también, y obviamente ves cómo ha ido incursionando y diversificando sus negocios, vas a entender que este es un camino que le ha tomado más de 20 o 25 años para poder lograr los resultados que tiene. No muy lejos está Elon Musk con sus grandes emprendimientos como Tesla, como SpaceX, como PayPal y como muchas plataformas que tienen que ver con emprendimientos que empezaron de cero y que obviamente, si te das cuenta en la biografía cómo él va contando que ha tenido que meter trabajo y esfuerzo inteligente, pues te vas a dar cuenta que los resultados llegan porque simplemente tomó como una propuesta de negocio el implementar algo que se llama la duplicación de horas en un negocio tradicional y la velocidad de implementación de las ideas, que es tan importante. Otro caso muy importante de éxito es el de Jeff Bezos, cómo desde implementar una plataforma web que al principio nadie creía, pudo lograr tener ahora Amazon y ser uno de los hombres más ricos del mundo. Y sin ir muy lejos, vemos a Mark Zuckerberg con sus primeros emprendimientos a nivel estudiantil y luego logró coronarse como uno de los empresarios jóvenes más ricos del mundo cuando sacó esta plataforma que ahora nos sirve tanto y que obviamente las redes sociales impulsan ese acercamiento a través del Internet. Casos muy importantes como otros empresarios que han tenido justamente esa curva de aprendizaje y que ahora lo depositan en biografías, en libros, en podcasts y en muchos medios digitales para que tú puedas nutrirte de esa experiencia y ese crecimiento. La biografía de un empresario exitoso va a cortar esa curva de aprendizaje, te va a generar menos dolor, te va a generar menos pérdidas de tiempo y sobre todo menos pérdida de dinero. Y el último indicador, y el no menos importante, que tienes que entender que todo tiempo es perfecto e identificar la industria correcta va a hacer que tú llegues a tus objetivos y a tus metas en menos tiempo. En mi caso, por ejemplo, yo pude identificar hace más de 15 años atrás cómo la industria de bienes raíces podía darme una plataforma importante para lograr economía, riqueza y abundancia y luego lograr implementar un sistema, un modelo de negocio disruptor que fue la primera franquicia inmobiliaria peruana, Ciudápolis, que es una franquicia inmobiliaria en bienes raíces. Y gracias a este vehículo y identificar la industria correcta de apalancamiento financiero y con educación financiera, pues hemos podido lograr grandes cosas y grandes objetivos a futuro. De repente, tú estás en otra industria donde te va a tomar más tiempo, pero es importante entender una de las leyes fundamentales de riqueza y abundancia que están implícitas en las leyes del universo. Y esa ley es la ley del mínimo esfuerzo, que te dice, por ejemplo, que con el mismo esfuerzo puedes lograr más cosas rápidamente. No se trata de no hacer el trabajo, se trata de hacer un trabajo inteligente en menos tiempo, pero que al final, en lugar de, por ejemplo, que te tome 30 años, lo puedas hacer en 3 años. ¿Qué tal? Te dejo como tarea uno de mis mentores y uno de los principales líderes empresariales que habla sobre cómo puedes lograr tus objetivos que eran para 10 años, lograrlos en 6 meses. Tim Ferriss, uno de mis emprendedores y motivadores por excelencia, habla en su libro Titanes cómo es que tú puedes lograr alcanzar esos resultados en menos tiempo y con mayor velocidad y sobre todo con menos desgaste. Ya que hemos abordado estos 7 indicadores y señales de cómo vas a volverte una emprendedor o emprendedora exitoso, pues déjame decirte que voy a seguir subiendo contenido de valor en mis principales plataformas digitales de Facebook, Instagram, YouTube y otras plataformas que venimos promocionando, porque la finalidad de estos podcasts y estos videos es que tú te conviertas en una mejor versión de ti. Y como siempre, desearte que tus inversiones inmobiliarias se vayan al tope. Tu amigo y mentor Jorge Loza, un gran abrazo. Chao.